Hola, hola, alguien que me comente si ya estamos saliendo, creo que sí. Alguien por WhatsApp o alguien que me confirme. Me veo yo en una imagen de otro ordenador, pero quiero confirmar que no sea mi misma red y que me digáis si ya estamos online, por favor. Alguien que tenga mi WhatsApp o que tenga teléfono, que me pegue un toque y me comente. Salgo ya, perfecto, genial. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pongo en silencio el móvil y comenzamos. Primeramente, buenos días a todos. Yo creo que estamos en hora 3 de la tarde, tal como nos comentaron. Está saliendo, perfecto. Muchas gracias a Monse, Jorge, todos los que están conectados ahora mismo, tanto profesionales como pacientes, como amigos. Primero que todo, bueno, yo creo lo primero que tenemos que destacar es la imagen aquí que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla, bueno, sobre la situación actual un poquillo complicada, obviamente, y los días que se avecinan, obviamente, van a ser peor en ese sentido, porque ya todo lo que están contaminados, pues obviamente van a caer y no se va a observar ninguna mejoría de la famosa curva hasta que pasen al menos 10, 12 o 13 días, es lo normal desde el punto de vista epidemiológico, así que esa alarma, pues obviamente la vamos a tener en las próximas semanas, pero ya después, ya obviamente por razones obvias de confinamiento, pues debe de caer, ¿no? O al menos eso es lo que pensamos y para eso para este escenario hay que prepararse. Bueno, el tema que nos compete hoy en este streaming, sin dudas, es que hoy, a día de hoy, tenemos 11.178 contagiados, 491 fallecidos, casos nuevos en 24 horas, 1978. Pero hay una cosa que me llamaba la atención y que voy a ampliar. Hay una cosa que me llamaba la atención y es que si os fijáis, las altas en estos momentos son el 9%, representan el 9% en el territorio nacional. Y en Madrid se está curando aproximadamente el 19% de los casos. Esto pues obviamente en la medida que empiece a pasar el tiempo, pues los datos van a ser un poquillo mejores y por lo tanto vais a ver una mejor resolución de esos pacientes. Hay un detalle en cuanto a la ecografía pulmonar, que es la que queremos destacar. Hoy yo pretendía hablar un poco más de triaje, hablar un poco más de hallazgos y todo, pero ¿qué es la historia? Que en los últimos días hemos tenido la oportunidad de hacerle un examen ecográfico a 23 pacientes con coronavirus positivos ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Madrid. La verdad que agradezco, ¿no?, las unidades intensivas de otros hospitales que nos han abierto las puertas para chequear estos casos y mirar los hallazgos para ver el valor predictivo ese que llevamos defendiendo durante los últimos años de la ecografía pulmonar. Esa ecografía en tiempo real, ¿no?, que nos permite esos hallazgos para ver si lo podemos aplicar desde el momento del triaje, desde el momento en las REAS y en los momentos en cuidados intensivos para tener el valor predictivo, el valor diagnóstico y el valor de evaluación resolutiva de estos pacientes. Obviamente esto ya es una cosa que está súper estudiada, súper publicada, súper valorada y no hay dudas ninguna de que la ecografía pulmonar es una herramienta que ha llegado para quedarse. En la página aquí donde estoy hablando a la izquierda, pues obviamente ven la imagen del padre de la ecografía pulmonar. Yo creo que estos días nos va a demostrar que este señor, el padre de la ecografía pulmonar, Daniel Lichtenstein, pues se merece el Nobel totalmente. Hace 30 años a este señor se le ocurre pues empezar a comparar qué es lo que se veía en el escáner con lo que se veía en la ecografía y empezó a ver que había una similitud o había una correlación entre elementos directos e indirectos que él podía observar a nivel de la ecografía en el paciente crítico y de los que veía en el escáner. Y a raíz de eso, pues entonces 30 años empieza a estudiar este tema y empieza a desarrollar los principales protocolos que son los que todos nosotros somos seguidores. Por lo tanto, para mí este señor obviamente representa un ídolo en estos momentos y ese ídolo es el que sigue en estos momentos, nos está siguiendo y he recibido varios correos de él actualmente
virtualmente para transmitirnos, ¿no?, de su apoyo y conocer cuál es la situación directa a nivel de cuidados críticos, a nivel de REA y a nivel de los casos, a nivel de emergencias, ¿no?, fundamentalmente y en los contextos del paciente crítico. Por lo tanto, le agradecemos mucho a Daniel que esté preocupado por nosotros y obviamente es un placer, ¿no?, tenerlo en España con nosotros cada año en los cursos y el apoyo que da al mundo entero, ¿no?, enseñando lo que mejor sabe hacer como padre de la ecografía pulmonar, que es crear todos estos protocolos. Pero sin duda, el protocolo élite, ya me voy a cerrar yo aquí, y el protocolo élite que vamos a estar desarrollando en los próximos días para la visualización rápida de todo el problema de la ecografía en crítico es el Blue Protocol, ¿no? Daniel desarrolló el protocolo Blue para ver precisamente qué pasaba en un paciente con disnea en el contexto de la ecografía pulmonar crítica. Llega un paciente con disnea con falta de aire y bueno, obviamente lo primero que había que valorar era el deslizamiento pulmonar, ¿no? Si estaba presente, si no estaba presente, si estaba abolido, y de allí, en función del predominio de los patrones, si predominaban las líneas B, las líneas A como elementos de alteraciones a nivel de las diferentes interfaces pulmonares, pues obviamente nos daba un análisis de en qué situación estaba el paciente, si el paciente estaba en un edema pulmonar, si el paciente estaba fatigado por un embolismo, o si el paciente tenía una neumonía o un asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por descarte, y si estas neumonías, pues bueno, tenían algún tipo de problemas a nivel del espacio interpleural o realmente eran unas neumonías que estaban en el centro del parénquima y no tenían ningún elemento superficial o elemento periférico que pudiese uno imaginarse que hubiese una abolición o no abolición del deslizamiento por un tema de retracción pleural. Obviamente los estudios del neumotórax y todo, pero lo que nos compete en este momento es analizar en estos momentos qué es lo que vamos a hacer en los próximos días para ver cuál es la situación actual y yo darle los detalles del primer estudio que estamos desarrollando, o al menos con los 23 primeros pacientes, y lo que quiero es que después se incluyan muchos más pacientes para tener una idea. Pero hoy os voy a dar, que va a ser lo más importante, el reporte de los 23 primeros pacientes a los que le hemos hecho ecografía en el paciente crítico para ver cuál es la repercusión, la situación que tenemos y cuál es el riesgo, ¿no?, del que tenemos que salvar y prevenir a nuestros pacientes. Obviamente ya sabéis que yo soy un fanático de lo que es la exploración avanzada, teniendo el 3D, 4D, el 5D ahora, la elastografía, pero obviamente ahora mismo no es cuestiones de hablar esto. Obviamente lo que esto patentiza es lo que siempre hemos pensado, ¿no? Todo el problema a nivel intersticial, todo el problema a nivel de la microcirculación, de la microinervación, del tracto microbronquial, es lo que justifica, ¿no?, que vayamos directamente por la ecografía a pie de cama, pero ya desde el nivel de triaje, y ya voy soltando, ¿no?, lo que voy pensando en el curso de los acontecimientos de lo que he visto en estas últimas horas, en estos últimos días con el paciente grave. Es decir, os recomiendo, por lo que vais a ver a continuación, que ya uno de esos ecógrafos de vuestros hospitales tiene que bajar a triaje, tiene que estar en triaje sí o sí, uno de ellos. Al menos una de las preguntas que me hacían en estos días es, bueno, ¿y si se contamina el ecógrafo? Obviamente es un riesgo, pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que ponerle las sondas, tenemos que protegerlo, pero la historia es que casi todos los pacientes en que vais a tener que triarlos con el ecógrafo, pues son pacientes que por regla general van a tener los síntomas ya de disnea, de fiebre, de tos, la mayoría van a ser positivos y realmente yo no veo tanto peligro en la transmisión de ecógrafo y sí en el elemento resolutivo. Obviamente vamos a tomar todas las medidas de higiene disponibles, ponerle un capuchón, proteger la sonda, irlo cambiando, pero que quede claro que lo fundamental es el diagnóstico precoz para evitar una complicación. Estas son imágenes que veis aquí en modo tridimensional que justifican lo que voy a ir diciendo y que se corresponden con los hallazgos que hemos encontrado en estos pacientes. Estos pacientes han tenido la oportunidad de hacerle elastografía, hacerle 3D, 4D, hacerle algunas imágenes que están muy bien de cara a la investigación, pero hoy no voy a tocar ese aspecto. Hoy lo que vamos a tocar es la imagen bidimensional, que es la que nos garantiza, la que nos puede resolver en tiempo real cualquier situación.
Normalmente vosotros sabéis que siempre hay una correlación y es lo que vamos a salir a buscar a partir del día de hoy. Recordar que ya todas las unidades de cuidados intensivos, las REA, ya todos están movilizadas y van a recibir incluso todos los hospitales privados de Madrid, los que no tienen ya pacientes, pues van a recibir todos los tipos de pacientes ya positivos y las REAs incluso de anestesia pues pasan a cuidados intensivos y a un apoyo total, ¿no? Sobre todo este término. Aquí en esta imagen que os muestro hay una correlación entre qué es lo que pasa en el pulmón normal, ¿no? Con las diferentes técnicas de imágenes y obviamente los escáneres, obviamente siempre juegan el papel fundamental. No hay nada superior a un escáner para mí, ¿no? Incluso que yo soy un fanático de la ecografía pulmonar, la ecografía cardíaca, pero no hay nada que supere obviamente un escáner y un escáner con la tecnología de fusión, con la imagen de inteligencia artificial ahora mismo, eso no hay nada que lo supere. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la ecografía tenemos una ventaja. A tiempo real podemos definir un diagnóstico, definir una conducta, definir incluso una resolución si nuestro paciente está mejor. Y lo fundamental es que es totalmente reproducible. En 3, 4 horas podemos enseñar a un médico, un profesional o un alumno. Está demostrado estadísticamente por temas por publicaciones en que alguien que sea novato, alguien que sea novel, si le enseñamos en 3 o 4 horas, puede identificar las líneas A, las líneas B y todos los hallazgos que desde el punto de vista ecográfico en el paciente crítico, en lo que se refiere a ecopulmonar, nos den un dividendo para acertar en un diagnóstico o para aproximarnos a él y que después venga alguna persona más avanzada o con más experiencia y termine de definir la conducta que se va a seguir en el paciente. Y yo creo que ese es el principal objetivo, ¿no? de este streaming, ¿no? Yo había preparado un concepto de triaje que poco a poco lo vamos a ir desarrollando y la propuesta era en qué momento del triaje imbricar la ecografía, pero después de hacer el análisis que obviamente no es un análisis estadístico, lo que voy a representarle de esos 23 pacientes es un análisis desde el punto de vista de porcentaje, que no tiene una validez desde el punto de vista estadístico, pero es nuestra primera estadística en los 23 pacientes, es decir, es los primeros porcentajes que vaya a ver en los 23 primeros pacientes a los que le he podido realizar la ecografía. Entonces vais a ver hallazgos que son totalmente increíbles, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se está proyectando esta enfermedad. Obviamente, recordar que si somos buenos ecografistas, tenemos que ir valorando los diferentes escenarios de este paciente. Normalmente, obviamente, hay pacientes que ya se le ha hecho un escáner, hay pacientes que se le ha hecho una exploración ecográfica, hay un paciente médico que ya a nivel de emergencias, a nivel de cuidados intensivos, a nivel de anestesia, conocen y se realizan las ecocardioscopias y ecocardiografía. No quiero entrar en el día de hoy en estos temas si de ecocardioscopia, ecocardiografía o fonendo. Incluso yo que no utilizo ya el fonendo, lo he puesto aquí detrás de mí. Quiero que lo vean como un acercamiento. Ya sabéis que llevo años dándole jaque y odio todo lo que tenga que ver con el fonendo, pero no es momento, es momentos de unión. De todas formas, es momentos de recursos. Hay hospitales donde no tienen buenos ecógrafos y aquí tenés a mi ecógrafo, he sacado mi Ligman para hacer piña, para juntos trabajar en función de todo este tema y ver si controlamos lo antes posible la situación. El que tenga a su mano el ecógrafo, el que tenga a su mano un fonendo, el que tenga la radiografía, pero todo lo que podamos hacer en estos momentos sin duda va a ser en aras del bien de nuestros pacientes. El tema de la ecografía cardíaca pues juega un papel fundamental. Algunos de los pacientes están malitos y aunque ya empezamos a hacerle toda la parte de la ecografía pulmonar, pues hay que ver ya el seguimiento por ecografía cardíaca. Hay un tema fundamental que es una de las cosas que vamos a insistir en el día de hoy, es el triaje. Esto en nuestro hospital, gente que se está jugando el pellejo, gente que se está jugando la vida completamente. Ayer lo decía en un blog. No solamente vamos a ser los médicos, gente celadores, auxiliares, enfermeras, personal de cocina, en fin, 25.000 personas que están dándonos apoyo y trabajando directamente con secreciones y en contacto directo con este paciente. Y es justo reconocerle esa situación, ¿no?, de peligro y ese valor, ¿no?, a la que se están sometiendo en estos momentos. Así que valga el reconocimiento, ¿no?, en el día de hoy a todas esas personas y la verdad que muchas gracias por estar ahí en estos momentos. Bueno, vamos a pasar al concepto, ¿no?, de lo que tenemos que tocar en el día de hoy.
porque es yo creo que lo más importante. A nivel de cuidados intensivos, obviamente, es impresionante, ¿no? El valor de la ecografía en los últimos años. Ya son muchos, muchos años que vamos formando a intensivistas, anestesiólogos, emergenciólogos, médicos de familia en el arte de la ecografía pulmonar, pero es que ahora se nos presenta un escenario totalmente diferente. Antes lo hacíamos de una forma casi relajada, docente, en que teníamos tiempo para definir, pero las próximas horas y las próximas semanas, pues obviamente el escenario es totalmente desolador porque vamos a estar exhaustos, vamos a estar cansados y a la vez tenemos que realizar todos este tipo de exámenes ecográficos. Obviamente lo principal, recordar siempre, voy a insistir en el protocolo Blue, más que nada, diferentes protocolos, vosotros los más avesados, los que tienen más experiencia, poder desarrollar todos los protocolos que queráis, pero la gente que comienza, todo el mundo que necesite aprender, tiene que aprender por la base de que es un protocolo para que sabéis, para que comprendáis cuáles son las primeras líneas y cuáles son los primeros hallazgos desde el punto de vista indirecto y directo que se necesitan en la ecografía pulmonar. Hace muchos años, Daniel Lisentin, pues obviamente creó este protocolo y este protocolo, pues bueno, estaba basado y está basado hoy en día en la danza de las interfaces pulmonares. Normalmente si yo tengo aire dentro del alveolo, pues ese aire dentro del alveolo me va a permitir una respiración, una oxigenación, una relación ventilación-perfusión adecuada. Y entonces se producen estas líneas A pulmonares que obviamente son equidistantes y son fiel reflejo de situaciones que pasan a nivel pleural, producto de que hay una interfase que se mueve muy rápido y hace un reflejo propiamente de la alteración de un cambio de interfase muy potente entre una parte blanda, ¿no? Una parte que tiene unos metros por segundo determinado y otra que es una locura desde el punto de vista físico, ¿no? De todas formas, cuando ya hay un problema a nivel de interfase y hay un problema de retracción porque la pleura parietal no cumple la función que tiene que cumplir, pues obviamente pues empieza a haber retracciones a nivel de la línea pleural y empieza a haber un engrosamiento del intersticio. Recordar que la clave de toda la patología pulmonar intersticial que estamos viendo en estos días y la condensación inflamatoria surge primero a nivel del intersticio pulmonar, que es donde se afectan, a no ser que sea un daño alveolar por alguna enfermedad en concreto o por alguna alteración que ya el paciente tenga previa diagnóstico. En la imagen de arriba, esta tridimensional que veis los alveolos y el intersticio, es decir, no es lo mismo que pase el aire o un corte a nivel de todos los alveolos que pase por sitios donde hay más intersticio. Eso da una diferenciación y un cambio totalmente diferente a la hora de interpretar las líneas a nivel pulmonar. Pero esa es la parte un poco complicada desde el punto de vista teórico en cuanto a las bases de la ecografía pulmonar. Pero hay una parte muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil, que es la que queremos compartir. Y es esta que se presenta aquí en esta imagen y que las voy a mostrar con los simuladores que tenemos y es donde tenemos que encontrarnos. Es decir, vosotros tenéis un pulmón y ese pulmón tiene una pleura, ¿verdad? Una pleura que es la que está acoplada a la pared, que es la pleura parietal, y una pleura visceral. Y esa pleura visceral, pues, para que no exista un roce pleural, siempre hay un poquillo de líquido que garantiza esa ausencia de rozamiento. Pues, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una presión negativa. Cuando se produce algún tipo de lesión en lo que es la pared visceral, pues de lo que es la víscera en concreta del pulmón, pues ¿qué es lo que sucede? Que esta zona es como si se hundiese, es como si existiese una depresión, que yo pudiese meter el dedo porque tracciona por el tema de que se pone duro el intersticio. Es como cuando sucede cuando hay una tumoración, ¿verdad? Tanto familiares vuestros como alumnos, como cualquier persona que habíamos visto siempre en algún sitio que tiene algún tumor, pues la piel se pone como una piel de naranja, como una retracción. Pues bueno, eso pasa también a nivel de la pleura parietal desde el punto de vista estructural y hay una retracción y ese signo nosotros incluso le llamamos el signo del pellizcamiento pleural. Ese signo del pellizcamiento pleural no es más que la separación discreta de lo que es la pleura parietal y la pleura visceral, pero que traduce una información sólida de qué es lo que está pasando entre esa pleura parietal y esa visceral. Es decir, ya hay una separación, puede ser infecciosa, puede ser traumática, puede ser
ser de cualquier índole. Algo está pasando en esa zona donde puede haber por debajo una condensación o puede ser la aparición de una tumoración. En este caso, que nos compete con toda la parte del virus, pues obviamente lo más frecuente que esa retracción sea una neumonía intersticial de causa vírica, obviamente por la situación en la que nos encontramos y hay una retracción. En la medida que avanza la enfermedad, si no controlamos esta parte inicial de inflamación intersticial y de fusión a nivel de engrosamiento de la línea pleural, pues podemos contar con casos donde se haya un aumento de la fusión. La verdad que me haya llamado poderosamente la atención que en los casos que os voy a presentar ahora no hay tanta fusión pleural y sí lo que hay una desestructuración, una desorganización pulmonar, que es una de las cosas que más me preocupa ahora mismo. Uno de los elementos a nivel pleural, pues obviamente siempre lo hemos estudiado a nivel de la correlación, ¿no?, que existe. Bueno, nosotros en los últimos años con la ecografía de segundo nivel avanzado pulmonar ya hemos podido detectar, ¿no?, precozmente toda la afectación pleural tumoral o de carácter inflamatorio, y como veis en la imagen de la izquierda pongo un modo B que da aparentemente una poca información pleural, pero ya se ve un pequeño engrosamiento y un decalaje a nivel de la pleura visceral. Cuando ya lo pasamos a una elastografía ya vemos una pleura roja, débil, inflamada, que traduce como mismo pasa con un tendón inflamado, hay un engrosamiento y un aumento del líquido, y eso hace que obviamente se ponga blanda esa zona, duela, haya roce pleural, o en el caso de que se produzca una pleuritis reactiva o secundaria a una enfermedad tumoral, pues ya pierde la elasticidad, no solamente por estar soft, por estar blando, sino porque está duro. Y la repercusión o la exploración a nivel en 3D, 4D, pues deja ver las pleuras englosadas, tanto a nivel parietal como a nivel pleural, y un espacio ya aumentado de tamaño. Es decir, son cosas que podemos ver, todo lo que nos ha servido para el estudio del pulmón a nivel pleural, toda la parte de que hacíamos inicialmente. Esta forma parte del Rainbow protocolo, un protocolo que decidimos realizar específicamente para los neumólogos que van a jugar un papel fundamental. Os lo llevo diciendo hace montones de años que llegaría el momento en que serían los dueños de la ecografía pulmonar. Yo creo que ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque son los que más experiencia tienen con número de casos. La distribución de la situación a nivel de los escáneres es totalmente preocupante, pero sin embargo se correlaciona completamente con la ecografía pulmonar. Ahí van a ver las estadísticas que os voy a dar de los porcentajes en los próximos días. Con el trabajo de los estadísticos a los que le he pedido ayuda, yo creo que vamos a poder tener la posibilidad de hacer el análisis estadístico y ver si es representativo o no, y si cumple los diferentes test que necesitamos. Pero lo que sí está claro es que hay pacientes que están llegando a la UCI de los que están ingresados, están llegando totalmente con ya todos los parchados desde el punto de vista de la infiltración intersticial, y es preocupante porque hay muchos pacientes que incluso ya tienen un parchado sin tener un cuadro clínico muy florido, y por eso es que yo iba a decir inicialmente, oye, el triaje vamos a ver en qué parte lo hacemos, pero yo creo que en la medida de las posibilidades del ecotriaje, me refiero, el ecotriaje con el ecógrafo, me refiero a que yo creo que tiene que buscar un papel predominante en una fase precoz ahora mismo, desde la emergencia, desde la urgencia y desde las unidades de REAC o de las unidades que se habiliten en el que el paciente sea sospechoso de, y que para evitar, porque los cambios que podamos hacer en este tipo de pacientes son los que evitaremos que lleguen a los cuidados críticos, y recordar que el problema mayor que vamos a tener es en la cantidad de pacientes en los próximos días que van a necesitar ventilación, cuidados críticos, y ahí es el kick de la cuestión. Entonces, un diagnóstico precoz sería tomar una conducta adecuada, por lo tanto, evitar complicaciones, y es totalmente reproducible. ¿Por qué? Porque es cierto que vamos a estar cansados muchos, pero ¿qué es lo que sucede? Que si alguien de momento diagnostica y dice, bueno, yo he encontrado por ecografía una lesión imaginaos, voy a poner aquí, voy a abrir aquí, y me voy a poner un poco pequeñito yo aquí para que veáis la correlación que digo. Vamos a ir. Agradezco a Jesús todo el apoyo logístico que me ha dado para hacer todo este streaming en tiempo real, y el martes volvemos a dar
algún speech acerca de cómo van estos 23 pacientes y cómo y los otros que se incrementen. Por ejemplo, en la exploración cardiopulmonar, en los diferentes tipos de zonas de exploración, no voy a entrar, hay diferentes trabajos, muchísimos trabajos en que dicen en cuántas zonas se tienen que dividir. Ahora es una situación como si estuviésemos en guerra, es decir, da igual, lo que tenéis que hacer da igual que si vayas a dividir el tórax en 6, en 8, en 24, incluso una persona que me dijo que él lo dividía en 36, no sé en cuántos los vais a dividir vosotros, pero hay una cosa que es de cordura en la exploración médica, que es la sistemática, que no se os quede ninguna área sin exploración, ni los vértices, ni las bases, ni el medio del pulmón, ni la zona anterior, ni la zona posterior, ni las zonas de declive, que ahí es donde está el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces ya más allá de cuántas líneas o en cuántas zonas vais a dividir el pulmón. Lo importante es que lo describáis en la historia clínica como fin de una orientación diagnóstica. Es decir, si en el vértice han aparecido 3 líneas B hoy por la mañana en un paciente que no tenía ningún tipo de problema pleural, pues bueno, decírselo al compañero. Hoy he encontrado 3 líneas B en este paciente que cuando el ingreso no tenía. ¿Por qué? Porque ahí está el kit de la cuestión de la ecografía pulmonar, el valor resolutivo, el valor predictivo de si hay un empeoramiento o hay una mejoría. En la medida que pongamos algún tipo de tratamiento, este streaming no es para discutir nada de tratamiento, simplemente es para que la población entienda que muchas veces no vamos a tener tiempo para poder hacerle TAC y radiografía a todo el mundo porque vamos a estar colapsados. Entonces, la demanda de hacer un TAP o la demanda de hacer una prueba de imagen sofisticada, cuidado que tenemos una sensibilidad y una especificidad muy buena con la ecografía y cuando nos vean a nosotros haciéndole una ecografía, que no significa que no hay una buena atención, sino todo lo contrario, hay una excelente atención porque es reproducible la información para poder ver todo el tema. Se sigue viendo? ¿Qué están pasando? ¿Correcto? Vale, correcto. Entonces, esto es una de las partes más importantes porque es la parte con la que venimos trabajando mucho tiempo y la ubicación de la sonda, la exploración, la sistemática, insistiremos en hacerla desde el momento cero para obtener las imágenes que, como ya veis aquí, se correlacionaban perfectamente la ecografía con los escáneres. Una de las cosas fundamentales es esta diapositiva, que os quiero mostrar, que es la diapositiva que tiene un mayor porcentaje ahora mismo en casi todos los pacientes desde el punto de vista de ecografía pulmonar. Es decir, cuando hay un problema a nivel de intersticio, la mayoría de las veces el intersticio, la mayor parte o con la mayor frecuencia, la que más se afecta es la parte superficial, la parte periférica. Me quiero explicar, la parte periférica. Entonces, esta parte periférica, ojo con el tema, porque vais a ver muchísimos engrosamientos pleurales con o sin efusión. Ya sabe que bromeamos muchas veces con el tema de las líneas B y que las líneas B, que si nos gustan, que si no nos gustan, pero que lo que sucede, que os vais a encontrar muchos casos que tienen neumonía, que no tienen líneas B, obviamente, y otros que tienen líneas B y todavía no os vais a ver una condensación pulmonar. Recordar perfectamente que si la condensación pulmonar o el daño intersticial se acompaña de un borramiento de las líneas A, obviamente, pues es un daño de gravedad. Y el aumento completamente, cuando las líneas B cruzan toda la pantalla y van hasta el final, ese engrosamiento de lo que es la línea B hacia la profundidad del pulmón, no es solamente porque mida más de 3, más de 7, menos de 7. No. El problema es que la parte de arriba, que es el elemento subpleural, es el mayor punto crítico porque se produce mayor refracción y funciona como si fuese un elemento de dureza y un elemento movible a la misma vez que forma parte de la relación inspiración-expiración y por eso hace que mientras mayor problemas subpleurales tengamos, mayor engrosamiento hay de la línea B. Eso lo puedo decir categóricamente porque me voy ahora de esta imagen que hay aquí y quiero mostraros por qué categóricamente y absolutamente estamos seguros de este tema.
¿Por qué? Porque nosotros a vista de pájaro con la ecografía tridimensional hemos visto que la presencia de líneas B, que algunas se cortan, algunas no llegan o otras sí llegan, y se le puede llamar de todo tipo, las líneas Z, las líneas E, las líneas B, todo, pero ¿qué es lo que sucede? Que la fundamental es aquí a nivel de la zona pleural, ¿no? Esta es la imagen de la derecha, que es la imagen donde vemos ahí en inglés el pleural engrosamiento, y entonces toda la parte visceral de la pleura visceral, pues veis cómo parecen como si fuesen unos grumitos y unos puntitos. Esto es lo que nos ha justificado, que obviamente lo voy a poner un poquillo más grande para que lo podáis ver mejor, es decir, esta parte donde está la flecha roja pequeñita que señala los grumitos que aparecen allí en la zona pleural, pues obviamente son los patrones, ¿no?, que se identifican en la ecografía tridimensional avanzada pulmonar, en los que es un signo de empeoramiento del punto de vista pulmonar. Lo que quiero es para todo, tanto pacientes como médicos, es decir, la utilidad de la ecografía pulmonar es clave en el diagnóstico de los próximos días en la medida que tengamos esa presión asistencial. La gravedad de los casos que estamos encontrando es lo que nos hace insistir. ¿Por qué no salir de casa? ¿Por qué ese confinamiento? Por una sencilla razón, por esto, por la gravedad de la sintomatología. ¿Para qué nos vamos a correr el riesgo de infectar en la calle? ¿Por qué? Obviamente nosotros nos tenemos que exponer, pero es que pasa una cosa, si nosotros nos exponemos y el sistema no está saturado, pues nuestros mismos compañeros nos salvarán, nos cuidarán y nos vamos rotando en el proceso de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si todo el mundo está en la calle, todo el mundo se enferma a la misma vez, pues obviamente hay un colapso no solamente de las unidades de cuidados intensivos, un colapso de las REAs, un colapso de emergencia, un colapso de todos los médicos que están dando su paso al frente ahora mismo, de todas las especialidades, apoyando el todo, y no somos suficientes. ¿Por qué? Porque por mucho que muy bien trabajemos, vosotros como población sois muchos más que nosotros, entonces no damos abasto en ese sentido. Entonces es una cuestión lógica de confinamiento, de cierre de lo que haya que cerrar, y sigo insistiendo en eso. Que ya se haya hecho tarde o lo que sea, pues bueno, eso es un tema discutible de cara a los que tienen que ver con la política, pero a nosotros los que tenemos que trataros a vosotros y a todos los pacientes, la responsabilidad es esta: evitar que pasen estas cosas, evitar que haya un corazón hiperdinámico, evitar que os llenéis de líneas B, os llenéis de neumonía y que estéis en vuestra casita tranquilamente. Obviamente cuando sucede el confinamiento algunos todavía tenéis riesgo de infectaros, pero ¿qué es lo que sucede? Que ya la curva famosa se ha aplanado y por lo tanto ya vamos a estar en mejores condiciones. Por eso yo decía ayer en el blog que por favor apoyadnos a todos los hospitales de España, a todos los hospitales del mundo, y insistir en este tema. ¿Por qué? Porque lo que hay es que evitar a toda costa que todo el mundo se enferme a la misma vez. Es la clave, ¿no?, en este aspecto. Uno de los elementos fundamentales que queríamos obviamente hoy con vosotros hablar es qué es lo que hay que hacer, ¿no?, en una primera etapa. ¿Qué es lo que hay que hacer en una primera etapa? Y eso es una cosa que lo hemos tenido clarísimo en todos los triajes, ¿no? Y voy a reducir aquí primero y voy a ir a las pantallas que tengo detrás, donde os explico un poquillo qué es lo que hacíamos y qué es lo que debemos hacer según mi modesta y humilde opinión, ¿no?, como profesor de ecografía en el paciente crítico, ¿no? El tema está en que, por ejemplo, siempre a la hora del triaje, ¿no?, pues obviamente hemos hablado y hemos discutido en estos días, no sé si se ve correctamente si no lo acerco, pero el tema es que, bueno, el triaje versus ecotriaje, ¿no? Yo creo que sería lo adecuado ahora, a partir de ahora mismo, de esta situación plantearse, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿De triaje o de ecotriaje? Obviamente el triaje lo tenemos que hacer, la historia clínica, la propedéutica, la semiogénesis del paciente, la sintomatología, el examen físico, pero antes ya pasábamos a la analítica, obviamente al rayos X, al TAP, a los test, si es positivo, si es negativo, que si es dudoso, que si los repetimos, eso está muy bien. Y entonces yo digo, bueno, la parte del ecotriaje, ¿dónde la vamos a poner? ¿Dónde la vamos a poner? Que era la parte, que era la que teníamos que discutir en el día de hoy. ¿Dónde ponemos el ecotriaje? ¿Lo hacemos de inicio o no lo hacemos de inicio? Pero es que os los voy a dejar para que os los penséis después que os dé los datos de los 23 pacientes. ¿Por qué? Porque hay un problema, que esta ecografía pulmonar, si las enseñamos rápido en tiempo express a todos los alumnos, los adjuntos, los médicos y todo, la vais a poder insertar rápidamente según la disponibilidad de cada servicio, de cada hospital. Obvio, de nuevo, vuelvo a decir,
El caso este que nosotros tenemos, y ahora empiezo ya, ¿por qué digo que el long ultrasound, por qué el triaje de ecografía tiene que ser desde la primera línea de combate? Porque primero nos va a ahorrar pruebas diagnósticas para saber si un paciente está complicado o no desde el punto de vista pulmonar, con una neumonía, con un infiltrado, porque lo podemos diagnosticar. Es decir, nos va a servir, recordar, una herramienta más. Esto no viene a sustituir a nada, pero sí viene a darle viabilidad en tiempo real. Nos llegan 20 pacientes de momento y vais a mandar a 20 pacientes directo al TAC. Vaya a mandar 20 pacientes directos a laboratorio urgente. Bueno, tenemos que ver ese escenario. Entonces, por lo tanto, una ecografía en tiempo real a pie de cama se puede hacer rápidamente, 10 minutos, 15 minutos, para obtener, y cuidado menos en manos avanzadas, para poder obtener una imagen óptima para saber si el paciente tiene algún tipo de complicación o no. Entonces, aquí la ecografía la pondréis vosotros mismos según las facilidades que tengáis en vuestros hospitales. Ahora, lo que yo sí creo que ya es mandatorio, es prácticamente obligatorio, que uno de los ecógrafos de esos hospitales pase a triaje. Yo creo que ya hay servicios que ya lo están haciendo, servicios obviamente a nivel nacional e internacional, que lo hacen de una forma dinámica, de una forma ya protocolizada, y ahora lo que toca es los que no los tienen protocolizada, pues protocolizarlo y bajar esos ecógrafos a triaje para obtener el mejor dividendo, ¿no?, de toda la historia. En los casos que hemos hecho la ecografía, ya sea en modo bidimensional, en modo M y en modo tridimensional, pero en este caso hoy nada más me voy a referir al modo bidimensional, de hallazgos normales de líneas B, de condensaciones, de fusiones, pues resulta ser que le hemos hecho en UCI a 23 pacientes la ecografía. Y de ellos, obviamente, 19 inicialmente, perdón, que esto es otra imagen, todos han sido obviamente COVID-19 positivos, obviamente están ingresados y están en la UCI. Pero ojo al dato, rayos X normal, sin hallazgos, 39%. Es decir, volvemos de nuevo al tema que Daniel Lichtenstein planteaba hace muchísimos años, cuando empezaba a comparar la sensibilidad y la especificidad de la radiografía con la ecografía pulmonar en el paciente crítico. Recordar que estamos en el mismo escenario de cuando surge el Blue Protocol. Obviamente yo he pasado por muchos servicios y he explicado los diferentes tipos de protocolo y diferentes tipos de modificaciones del Blue Protocol para pacientes que no tienen disnea, para pacientes que están en planta o pacientes que vienen de la calle a una consulta. Pero ahora el escenario es el que señaló Daniel Lichtenstein hace 30 años, es decir, paciente con disnea de causa, la mayoría de las veces, más respiratoria, pues hay que entrar a valorar esto. Un rayos X normal en un 39% de los 23 pacientes que le acabo de hacer la ecografía. Un escáner con patología bilateral, y esto sinceramente es lo que más me preocupa y lo que nos preocupa todo lo que estamos hablando en esto en los últimos días. Un escáner bilateral positivo en el 91% de los casos. Es decir, no estamos hablando de una neumonía o de un cambio intersticial a nivel de un lóbulo aislado o en el mismo pulmón, un lóbulo superior y un lóbulo medio o un lóbulo inferior. Estamos hablando de que hay problemas de condensación y de problemas de intersticio a nivel de los dos pulmones en 9 o más de cada 10 pacientes. Porcentaje muy alto, y todos los que sabemos un poquillo de cuidados críticos y de emergencias, pues sabemos perfectamente que esto es un problema, es un follón, como decimos. ¿Por qué? Porque es los que perjudica la relación ventilación-perfusión, las relaciones de todo el tema alveolo y arteriolo capilar, y por lo tanto los trastornos que se producen a nivel microcirculatorio y de oxigenación. Por lo tanto, esto es una situación complicada que llega de la casa el paciente. Por eso es no salir, no salir, no salir, no salir. Obviamente no salir, porque es que esto no lo podemos controlar. Si os llegáis de la casa ya con un infiltrado bilateral del pulmón derecho o del pulmón izquierdo, imaginaos qué problema. Ya de entrada eso es un paciente que por regla general, salvo contados casos, va a tener disnea, va a tener tos, va a tener fiebre, va a tener alteraciones de la analítica, y es un paciente que va directo a un ingreso. Y en el peor de los escenarios, si tiene algún tipo de problema más grave, pues va directo a la UCI. Entonces, por lo tanto, ahí es donde está el kit de la cuestión, de que entendáis, por favor, que no es un tema. Mucha gente está diciendo, no son salir de casa, no salir de casa. Sí, no es salir de casa, pero es que es sumamente peligroso no salir a la calle ahora.
en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la calle que os puede infectar y mucha gente que es portadora sin saberla, asintomático. Los jovencitos, niños, gente que no tiene ningún tipo de problema y que no va a desarrollar la enfermedad. A nosotros mismos muchas veces tenemos determinados tipos de anticuerpos y a lo mejor vete tú a saber, yo te estoy cuidando a las personas, no me han hecho un test positivo y esto sí es una lanzadera que siempre insistimos nosotros, hay que hacernos test a nosotros, pero no por un tema de saber si estoy positivo o no por algo, sino para evitar contagiar a los que no están positivos, ¿no? Entonces es un elemento importante, ¿no? Por eso es insistir en intentar hacer la mayor cantidad de test al profesional sanitario para poder garantizar un nivel de seguridad óptima, ¿no? Y lo otro es que obviamente hay esta parte, déjame quitar el borrador desde aquí, y esta parte es la más importante, en que de todos los pacientes, que los 23, de todos no, de los 23 a los que le hemos hecho la ecografía en UCI, pues ¿qué es lo que sucede? De todos los positivos, obviamente, el 100% tenía hallazgos desde el punto de vista ecográfico. Es decir, no podemos esperar, tenemos una herramienta que en tiempo real tiene 4 rueditas, la podemos desplazar cuidando todas las higienes de asepsia y antisepsia por todo el hospital y también de box a box o de escenario a escenario y cuidando todo este tipo de contaminación cruzada, hablando bien con todas las unidades de preventiva y todo, de cómo cuidamos todo este tema, pues de todas formas tenemos un elemento fundamental para este tema. Y ahora pongo una de las cosas que son cosillas más fundamentales. Fijaos esta tabla ya para entrar en materia de los 23 casos, para que ya los especialistas, ya más que para pacientes, pero para que tengáis idea, los especialistas recordaros que no tengo datos estadísticos, que son porcentajes, no me ha dado tiempo, y como no me ha dado tiempo, pues ya los tendré, tan pronto los tenga los porcentajes estadísticos, intercruzar datos, y este es lo que os voy a mandar. Déjame abrir aquí para que os veáis con mayor claridad. Primero vamos a ir analizando de los pacientes estudiados, déjame ir quitando. Aquí os veis, creo que os ve bien esta zona. De los 23 pacientes que hemos visto en cuidados intensivos con hallazgos y con coronavirus positivos que están en críticos ahora mismo, hay mujeres 7 de 23 que representan un 30%. Es decir, que los hombres, parece ser que también en España, pues tenemos posibilidades de ingreso en UCI con mucha más frecuencia, mayor prevalencia en ese sentido. Estamos a casi un 70%, 69,50%. En el caso, tengo muchas variables, pero quise nada más que poner las más importantes ahora. Ya después el corte vendrá más interesante. Y os prometo para el martes próximo, que vamos a hacer el próximo streaming, pues daros más datos y ya el análisis estadístico para tener elementos ya sólidos desde el punto de vista científico. Hoy recordar que son netamente los porcentajes. La tos, había 18 de 23 para un 78% que llegaron con tos. Con fiebre, obviamente 19 de 23 para un 82%. Disnea, falta de aire, 23 de 23. Hablo de los que están en UCI. Recordar que estos datos no son de los que están en la calle, de los que están en la casa con síntomas. Estamos hablando de los casos que están malitos en cuidados críticos, ¿vale? Entonces lo fundamental es que estos tres, hay otra sintomatología como la mialgia, los dolores musculares, que representan el 73,90%. Así que esta triada, más junto con la mialgia, ojo con el tema, esos son los pacientes que pueden desarrollar. No quiero alarmar, pero obviamente alguien que tenga tos, que tenga fiebre, que tenga disnea y que tenga mialgia, pues son de los pacientes que tienen que llamar o ponerse en contacto con los médicos a nivel de los diferentes mecanismos creados al respecto, ¿no? Para analizar este tema. Obviamente íbamos detrás de las patologías de base, ¿no? Que podían complicar el tema. No hay ninguna todavía que supera el 40% dentro de los pacientes que hemos visto. Quizás esto cambie en las próximas horas en la medida que empezamos a hacer más ecografía al paciente crítico COVID positivo, pero llama la atención que sí hay casi un 40%, que es el porcentaje más alto que me he elevado, de los 23 pacientes, un 40%, es decir, 9 de 23, tenían enfermedad respiratoria previa. Entonces, ojo con el tema, los pacientes que tienen enfermedad respiratoria previa, pues 4 de cada 10 en nuestra humilde y pequeñita muestra, que todavía no se puede decir nada, pues representan un 40% prácticamente de los que están en las UCI. En cuanto a la radiografía normal, 9 de cada 23, hipertensos 8 de 23
y diabético 7 de 23. Baja un por ciento de los porcentajes. Tengo otras patologías asociadas, pero quise hoy solamente, como no tenemos el análisis estadístico, simplemente referirme a los porcentajes de las tres más prevalentes en la pequeña muestra de datos de 23 pacientes ingresados. En cuanto a la radiografía normal, llegaron con esa radiografía inicial que se le hace el 39,10%, lo que decía hace un rato, 39,10% son negativas la radiografía. Sin embargo, el CT bilateral, el hallazgo a nivel de imagen avanzada, 91,30. Es decir, que de todos los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos que he tenido la oportunidad de hacerle el escáner, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que hay de 21, hay de 23, hay 21 con patología bilateral en el escáner. Esto sin duda es lo más preocupante. Ahora, cada vez que se hace el escáner, obviamente, hay en el 100% de los pacientes encontrados de los que están en cuidados intensivos, obviamente pacientes más graves que van directo a un escenario totalmente diferente, en que no es un control a nivel de casa o a nivel de un ingreso hospitalario en una planta normal, sino que ya tienen un compromiso importante desde el punto de vista respiratorio, pues ¿qué es lo que sucede? Que hay hallazgos positivos en los escáneres en el 100% de estos pacientes. A nivel de engrosamiento pleural, sí llama la atención a la distribución periférica, perdón, a la distribución periférica 14 de 23, es decir, ahí eso coge peso la ecografía de nuevo, porque si tenemos la ecografía pulmonar, si yo con una sonda lineal soy capaz de diagnosticar cualquier patología pleural, con una sonda lineal me refiero, cualquiera tiene un ecógrafo, del más humilde tiene un ecógrafo con una sonda lineal en cualquier escenario, y ya podemos ver perfectamente un engrosamiento a nivel de pleura, una disminución de la velocidad de la línea de deslizamiento, algún tipo de decalaje. Ya eso en cada 6 de cada 10 pacientes lo vais a poder ver, de los que probablemente van a necesitar cuidados críticos. Es decir, ojo con el tema. Ahora ya, engrosamiento pleural, ¿por qué? Porque hay una distribución periférica, que es lo que hablábamos anteriormente. Ahora, engrosamiento pleural ha habido en 16 de 23 pacientes, para casi el 70%. Entonces, ojo al dato, porque se llevan las palmas, y me voy aquí a esta lesión. Voy a disminuir un momentito la tablita. Voy a disminuir un momento la tabla y me voy aquí. Normalmente, si yo tengo una sonda lineal y estoy esperando por estadística, por casuística, de que el mayor problema está a nivel de intersticio en la parte más periférica y que tengo una sonda de alta resolución que lo voy a poner en la zona y voy a determinar bien qué es lo que está pasando a nivel pleural y subpleural, pues obviamente rápidamente voy a ver algún tipo de líneas B o algún tipo de neumonía, algún tipo de condensación, incluso condensación pleural con una sonda lineal. Obviamente, si a nivel de la profundidad hay algún tipo de problemas intersticiales profundos, pues si no me da con la sonda lineal, pues obviamente tengo que poner una sonda convex o una sonda sectorial para poder ver la profundidad pulmonar. Obviamente estos casos son más fáciles, porque lo podemos ver directamente, es decir, con una sonda lineal cualquiera identifica y podemos ver y tener dos patrones, el de las líneas B o el de las líneas A, que son zonas aereadas. Pero cuidadín, que analizábamos y decíamos que el paciente que está en UCI tiene 91% de problemas bilaterales. Por lo tanto, sistemática de exploración. Hay que explorar los dos pulmones bien cuando estemos colapsados y no tengamos la posibilidad de a todos hacerle escáner y a todos no le podemos hacer rayos X, pues ser bien que tenemos que explorarle. Las bases pulmonares, pues sí, obviamente me llamó la atención. Obviamente está el 75% de la patología pleuropulmonar en las bases pulmonares. El 75%. Yo diría que en estos casos incluso más del 75%. Vamos a ver después qué es lo que dice la estadística. Pero llama poderosamente la atención que las bases las bases y las zonas posterolaterales obviamente son las que están sufriendo más por un tema obvio de fisiología propia pulmonar. Ahora, un detalle de esta pequeña casuística, y no me quiero demorar mucho porque tenéis el tiempo reducido y estáis muy ocupados todos, pero hay un elemento fundamental. Déjame ver que se abra la imagen, correcto, está aquí abierta.
un elemento, voy a subir para que se vea un poquito más grande, y es esta. La condensación, el engrosamiento pleural decía que un 70%. 11 de cada 23 pacientes por ecografía, es decir, representando el 47%, se le detecta una condensación inflamatoria, neumonía. Y pellizco pleural, el famoso pellizco pleural, este que me gusta a mí poner tanto, en todas mis lectures, este pellizco pleural se observó en 10 de cada 23 pacientes. Por eso la ecografía pulmonar tiene un valor tremendo en el uso y en el diagnóstico y en la prevención de las complicaciones. Ahora, un tema. Líneas B, que sé que a todos les encanta todo el tema de las líneas B, pues efectivamente vuelven a dar alrededor de un 65 a 20% en todos los pacientes explorados. Pero miráis lo que escribí aquí en rojo, sin análisis estadístico, simplemente por porcentaje y por ya experiencia de ver el tema. Pero obviamente cuando hagamos el entrecruzamiento de los datos y miremos todas las cosas, pues ya estos porcentajes se convertirán en verdaderos valores estadísticos. Y con el aporte de vosotros, que es lo que quiero sensibilizar, pues vamos a ver hasta dónde vamos con la obtención de un dato fidedigno que nos sirva para hacer modificaciones en la conducta de nuestros pacientes. B-lines, las líneas B, 15 de 23, un 65%, quiere decir de 6,5 por cada 10 pacientes, que no está nada mal por lo que representan problemas a nivel de intersticios intraalveolares o cambios a nivel de lo que es la fisiología del intersticio pulmonar. Ahora, el ibuprofeno, esto os va a gustar porque lo puse, no lo tenía contemplado en la primera cuestión, pero solamente de los pacientes que estaban ingresados en UCI, hay 5 que han sido tomadores o tomaban ibuprofeno en el momento del contagio, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es un porcentaje 21,70, una muestra muy pequeñita, eso seguro debe bajar. Y no sé, yo por el momento no sé decir si se le puede dar una relación o algo, porque sería 1 de cada 5, 1 de cada 5 parece mucho, pero a lo mejor cuando la muestra sea 1 de cada 100, 1 de cada 200, 1 de cada 1000, pues bueno, pues obviamente cambiará todo este panorama. Pero lo que quiero decir es la información. Solamente 5 de los 23 tomaban ibuprofeno. Y aquí hasta yo tomo ibuprofeno y todo el mundo toma ibuprofeno. En Estados Unidos ni os cuento cómo va a ser la estadística del ibuprofeno. En cuanto a las pruebas de laboratorio, de todos los pacientes, casi el 21 de 23, el 91,30% de los pacientes tenían la PCR elevada. La velocidad elevada lo tenían 13 de 23 para un 56%. La procalcitonina elevada 6 de 23, principalmente pacientes ya con patología infecciosa, pacientes o a lo mejor que tenían algún daño concomitante, alguna infección previa, algún tema, y que me imagino que sea una cuestión a valorar en un futuro, pero no lo veo como un elemento directamente ahora mismo de peligro, ¿no? En esos casos, por lo menos en esos 23, es como algo a tener en cuenta. Y la linfopenia, pues sí llama la atención el 78%, pero sin embargo la PCR obviamente el 91,30. Y estos son los principales hallazgos que quería compartir con todos vosotros, recordar lo fundamental que es quedaros en casas tranquilamente a los que nos están escuchando. Y bueno, este es el primero de una serie de streaming, de webinares que vamos a hacer en relación con la patología pulmonar. Recordar siempre que tenéis un ecógrafo a mano con una herramienta brutal del gran líder, del gran monstruo que lo creó en un escenario parecido a este que tenemos ahora, que es la disnea, ¿de acuerdo? Este genio creó un protocolo que es el Blue Protocol y es el que nosotros tenemos que ir a por él para aplicarse a nuestros pacientes para disminuir la morbimortalidad de todos estos pacientes. Es la parte preventiva, es la parte que tiene que llamar, que hacerse ahora en estos momentos. Así que obviamente dejo para otra ocasión la parte básica y tutoriales de cómo hacer una ecografía pulmonar, pero me parecía lo más importante para no agotaros. Son las 3:54 y prometí solamente una hora. En los próximos minutos simplemente, bueno, pues la exploración a nivel de sonda lineal, que no se os olvide. Y recordar siempre, os he dejado el fonendo, porque el fonendo forma parte de la exploración
y vamos a necesitar a médicos que no tienen formación en ecografía, vamos a necesitar alumnos, vamos a necesitar a otras personas que no son tan fanáticos ni tan friki como nosotros de la ecografía, como somos los emergenciólogos, los intensivistas, los anestesiólogos, los digestivos que dominan la ecografía, los ginecólogos, etcétera, etcétera. Pues toda la potencia que tienen esas especialidades de ecografía, pues obviamente la vamos a necesitar, toda la sapiencia la vamos a necesitar, porque esa gente perfectamente conoce la física, la exploración, y obviamente las bases físicas son las que nos van a llevar a una correcta exploración. Simplemente la sistemática, recordar que hay que barrer completamente el pulmón. No me voy a centrar en ningún protocolo específico. Tenéis tutoriales, ponéis cómo se hace una ecografía pulmonar y hay compañeros míos que lo explican perfectamente a nivel de YouTube, a nivel. Ahora tenemos que unirnos todos. Ahora ya no vale, en esta situación en la que estamos, no vale que si yo hago 3D, que si el otro hace no sé qué, que si el otro está en una UCI que tiene 100 camas y el otro en una UCI que tiene 5. Es decir, esta situación ahora no es de ese tema. Esta situación ahora es de evitar las complicaciones, proteger a la gente, protegernos a nosotros. La gente ha dado su paso al frente, se están confinando, hay una concienciación del tema y por lo tanto ahora nos corresponde a nosotros. Si os quedáis tranquilos, esta historia la controlamos y después nos vamos a estar riendo de los peces de colores dentro de 4, 5, 6 semanas o 7 semanas, las que hagan falta. Pero ahora el sentido de la responsabilidad. Ecografía desde el triaje ahora mismo. Os sigo dando datos. Recuerdo que no necesitamos un ecógrafo de una super calidad. Lo que necesitamos es que se haga la ecografía, que se pongan esos ecógrafos desde triaje para que empiecen a diagnosticar a los pacientes y evitar que lleguen a la UCI. Si cumplimos ese objetivo, yo me sentiré satisfecho con este primer streaming. Así que no quiero molestar más, quiero que ocupéis vuestro tiempo en cosas que son verdaderamente más importantes y ahora mismo todo el mundo a trabajar juntitos y ánimo mi gente. Nos vemos el próximo martes y me dejáis lo que queréis que os toquéis en ese sentido y espero que haya sido de utilidad. Quiero transmitir tranquilidad, por favor, tranquilidad. Es un momento complicado, pero es que si vamos de histéricos por la vida, pues va a ser peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una guerra contra un bicho, contra un virus. Y entonces no está en nuestras manos. Si fuese un enemigo, pues vale, cae a bombazo, manda los cazas, mandas bombas, se unen las fuerzas internacionales y controlamos al enemigo. Pero es que esto está, como decía una anécdota de su padre a la niña, ¿no? Si nos cerramos en la casa y la niña le preguntaba por qué hay que encerrarse, o el padre le preguntaba a la niña que por qué había que encerrarse, y la niña decía, es que si pasa el virus y no nos ve, sigue de largo. Pues bueno, esa es la explicación de una niña de 4 o 5 años, que es la explicación más lógica. Si te confinas en casa y no sales a contaminar, pues la curva se aplana y nosotros tenemos más capacidad desde el punto de vista sanitario. Así que os mando un mensaje de todo corazón, de quiero tranquilidad, no hay pánico, vamos a intentar no enfermarnos nosotros para dar la cobertura a vosotros y por lo tanto que estamos ahí. Así que un besote para todos, ánimo y os queremos mucho. Y hasta el próximo martes.